una vida acorde a la fe y la esperanza. Y vamos a abarcar versículos 13 al 21. Dense cuenta cómo empieza. Por tanto, ¿sí? Eso significa que estamos dentro de la misma línea de pensamiento. Y siguiendo esa línea de pensamiento, el apóstol ahora insta a los hermanos a seguir el ejemplo de los profetas. ¿Cuál había sido el ejemplo de los profetas? ¿Se acuerdan? Estudiar la revelación que el Espíritu Santo les había dado. Ahora a nosotros nos corresponde estudiar la que el Espíritu Santo a nosotros nos ha dado. Y eso no son revelaciones privadas, sino las Escrituras, compuestas por profetas y apóstoles. Es como si el apóstol dijera: ya que ustedes cuentan con tantos beneficios presentes, ¿se acuerdan? Esperanza viva, herencia celestial, son peregrinos escogidos, y también tienen condiciones o beneficios futuros, porque la herencia está reservada en los cielos, será manifestada cuando Cristo venga. Pues bien, fortalezcanse entonces en el entendimiento de las Sagradas Escrituras y sumen a eso sobriedad y santidad. Eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Porque, hermanos, a pesar de que hemos visto que el apóstol elogió la fe y el gozo que ellos tenían a pesar de las pruebas que estaban pasando, de todas formas son hermanos dispersos que corren peligro de desplomarse ante la adversidad, de volver a la inmoralidad de la que habían sido rescatados. Por eso el apóstol habla con un corazón pastoral y mezcla principios teológicos con palabras de aliento. Bien, vamos a distribuir la enseñanza en dos puntos, versículos 13 al 16. Vamos a mirar preparados en mente y conducta. Y luego, versículos 17 al 21, motivaciones para la santidad. ¿Listos? Comencemos. Versículo 13 dice: por tanto, ciñan su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá con la revelación de Jesucristo. Dice otras versiones: ceñid los lomos de vuestra mente. Hermanos, el Señor Jesús en alguna ocasión usó la expresión ceñirse los lomos para referirse a una actitud que debe caracterizar a los discípulos. Miremos Lucas 12:35. Lucas 12:35, Cristo dijo: estén siempre preparados y mantengan las lámparas encendidas. Ahí dice: estén ceñidos sus lomos. O sea, cada discípulo debe tener una actitud de preparación. Y el contexto, acordémonos, está hablando del regreso inminente. En otra ocasión, el apóstol Pablo también usa la expresión ceñirse los lomos, en Efesios 6:14. Miremos. Efesios 6:14. Dice: estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad. Hablando de la armadura de Dios. El contexto de Efesios 6 está hablando de una guerra espiritual contra potestades y principados, frente a la cual nosotros no tenemos que guerrear, sino más bien estar simplemente vestidos con esa armadura, ceñidos los lomos. Entonces démonos cuenta a lo que se refiere. La expresión ceñirse los lomos era una práctica antigua, o más bien alude a una práctica antigua, donde el manto, que era parte de la vestimenta,
se tenía que recoger para poder hacer cosas rápidamente, o sea, para trabajar, para correr. La persona se arremangaba, por así decir, ese manto. Es algo así como lo que hoy decimos: abróchense los cinturones o manos a la obra, ¿sí? Estén listos en sus marcas, ¿sí? Es una manera como de decir que la persona está preparada para la acción. Así lo traduce, por ejemplo, la Nueva Biblia de las Américas. Entonces Pedro está usando la expresión para animar a los creyentes, a los lectores, a mostrar disposición de abrazar la gracia, esto que les está enseñando, abrazarlo con la mente. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, o sea, estén preparados en la mente. Muy interesante, muy interesante. Luego, a esa preparación mental se le suma ¿qué? Sed sobrios. O sea, no solamente se trata de crecer intelectualmente en las verdades de la doctrina, lo cual hoy día hay un movimiento que desprecia eso, irónicamente, sino que también se necesita sumar sobriedad. ¿Qué significa esa sobriedad? Bueno, cuando hicimos nuestro estudio de la epístola a los Gálatas, veíamos que la sobriedad estaba asociada con la idea de los borrachos. O sea, la sobriedad es lo contrario a estar borracho. Es una manera de decirle al creyente por lo menos 3 cosas. Primero, si somos sobrios, vamos a estar protegidos ante la desesperación cuando pasemos por pruebas. Estar sobrios, serenos, tranquilos, en mente, nos va a guardar para cuando llegue el momento de prueba no nos desplomemos o caigamos en ataques de pánico o ¿cómo se dice? Enloquezcamos, ¿sí? Por otro lado, la sobriedad nos cuida de jactarnos. El que es sobrio piensa humildemente de sí mismo. Entonces, pues si yo soy un peregrino elegido, yo puedo hacer muchas cosas, soy un hijo de Dios. Y de ahí se desprenden muchas cosas que hoy se escucha, que son hijos del rey, que son bendecidos, campeones y guerreros. Ya en vez de utilizar la sobriedad para menguar su carácter, lo que hacen es inflamarse en su egolatría. Entonces, no, la sobriedad evita eso también. Y tercero, si él está hablando de la mente y ahora nos habla de sobriedad, quiere decir que él está refiriéndose a un estudio juicioso de esa gracia especial. Claro, para estudiar la palabra necesitamos sobriedad, autodisciplina para tener hábitos de lectura, concentración para estudiar con detenimiento, seriedad para interpretar con una exégesis ortodoxa, constancia para hallar armonía bíblica y sentido práctico, etc. ¿Ven lo importante que es la sobriedad para el cristiano? Entonces dice el apóstol, teniendo la mente ceñida y un espíritu sobrio, ¿qué más dice? ¿Qué sigue? Esperen completamente la gracia. O sea, no podemos esperar en la gracia sin primero no tener esto anterior. Claro, ¿cómo puedo ser capaz de tener esperanza, de tener paciencia, de esperar en Dios si mi mente no es sobria? Si mi cabeza está llena de entretenimiento y no de la palabra. ¿Ven? Yo si tengo estas dos, ceñidos los lomos de mi entendimiento y un espíritu sobrio, podré esperar. Es decir, todo esto nutre la esperanza escatológica. ¿Por qué digo escatológica? Porque él dice, esperen completamente la gracia que se manifestará cuando Cristo vuelva. O sea, nuestra esperanza está mirando al futuro, a la segunda venida. Es decir, si tenemos un estudio bíblico es porque estamos queriendo conocer más a Dios
y contemplar la venida de Cristo. Si queremos tener un corazón sobrio frente a las pasiones o al desorden del mundo, es porque tenemos la mirada puesta en la venida de Cristo. ¿Ven? Miren, como vimos en la introducción, que la escatología es un eje central, transversal en toda la carta. Dice en la Biblia de Navarra: tengan dispuesto el ánimo. Recordemos algunos casos bíblicos de gente que se ceñía los lomos. ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, de hecho me parece muy importante señalarles Éxodo 12:11, cuando los israelitas iban a salir de Egipto? ¿Se acuerdan que prepararon la Pascua y esto? Iban a ir rápido, dice, se ciñeron los lomos, porque iban a salir rápido. Otro ejemplo de ello tenemos en Segunda de Reyes 1:8, el profeta Elías vestía ceñidos los lomos, como símbolo de que su mensaje era urgente. ¿Sí? Entonces eso nos da ideas más claras de lo que está queriendo decir preparados en mente, mentalmente. Lo importante, ¿no? La fe cristiana no es una fe sin mente, no es una fe que nos diga que tenemos que renunciar al sentido común, a la lógica o al intelecto. Pensar lo contrario, hermano, es una especie de gnosticismo barato que le agrada mucho a la gente perezosa y negligente para estudiar. No, la fe cristiana es una fe que nos exige ceñirse los lomos del entendimiento, de estudiar. ¿Para qué? Para fortalecernos para cuando llegue la prueba, ya conozco al Señor suficiente para resistir. ¿Ven? Claro, una mente preparada y un espíritu sobrio son las únicas raíces profundas que nos van a ayudar cuando venga un huracán. Cuando venga el huracán y nos quiera arrancar, tenemos las raíces en la palabra bien cimentados, y un espíritu sobrio no nos va a mover, hermano. Porque vamos a tener la capacidad de mirar a la gracia que se nos traerá cuando Jesús vuelva. Es decir, ya tenemos la gracia. ¿Se acuerdan que miramos arribita? Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de sus almas. Esa es la gracia, ya la tenemos. Pero es una realidad casi que invisible, privada. Pues cuando Cristo vuelva, esa realidad va a ser visible y pública. Entonces, contemplemos esa verdad futura. Seremos fortalecidos en ánimo para seguir esperando. Cuando viene la tribulación, porque al verdadero cristiano le viene tribulación. Solamente el falso evangelio es el que dice que el cristiano no sufre. Hasta hay sectas que se llaman pare de sufrir, imagínense. Predican un evangelio del infierno, no es bíblico. El evangelio bíblico dice, hay tribulación. Pues cuando venga la tribulación, no serán los chistes ni las anécdotas que alguien dice en el púlpito las que fortalecerán al creyente. No. Son las lecciones bíblicas y profundas las que marcan nuestro ser, que nos van a capacitar cuando llegue la prueba. Por eso tenemos que tomar en serio el peregrinaje en el que estamos. Estamos en un peregrinaje. Peregrinaje. Y les pregunto, y va para todos, empezando desde mí, ¿de qué estamos llenando la mente toda la semana? ¿Será que la ambición, las preocupaciones o los hábitos pecaminosos son los que saturan nuestra mente de lunes hasta el domingo? Hermano, un creyente que no controla sus pensamientos de blasfemia, pensamientos de lujuria, pensamientos de malicia, pensamientos hasta de suicidio, de depresión. Si un creyente se ocupa en el entretenimiento, está pensando en las próximas vacaciones, en el paseo, está pensando en las vestimentas, en la ropa, en los estrenos,
pensando en las series de Netflix, en las películas nuevas que se están estrenando. Hermanos, si tenemos la cabeza ocupada en esas cosas de este mundo, ¿cómo responderemos cuando llegue la prueba? No vamos a estar ceñidos. No vamos a estar ceñidos. Cuando venga la prueba, hermanos, nos van a tomar no sobrios, no ceñidos los lomos, de sorpresa. Por eso podemos esperar por completo en la gracia. Esa frase, cuando uno la lee de manera simple, parece redundante. Esperen por completo en la gracia. ¿Puedo esperar a medias acaso en ella? Pues, hermano, esto que está diciendo Pedro no es redundancia, es una exhortación pastoral para que la falta de comprensión, la falta de concentración en las cosas celestiales no lleve al creyente a que cuando venga la prueba se desplome. Claro, recordemos qué estaba pasándoles a ellos. ¿Qué les estaba pasando? Eran expatriados, o sea, estaban lejísimos de su tierra natal. Se habían separado de sus familias. Seguramente habían perdido todos sus bienes. Y seguían sufriendo constantes burlas y abusos del mundo. ¿Cómo iban a resistir una prueba como esa? Si estaban ocupados yendo al teatro, que en ese entonces son el equivalente de la televisión o el internet de ahora, viendo videos de YouTube, ocupados en eso, viendo tonterías, youtubers. El entretenimiento está lleno y está siendo moldeado por el mundo. Y cuando llegue la prueba, ¿será que esas cosas del mundo van a fortalecerlo para resistir? ¿No? Ahora pensemos, hermanos. Ellos estaban empezando a sufrir bajo el Imperio Romano. En ese entonces el emperador Nerón, un tipo déspota, terrible, sanguinario, loco. ¿Será que ellos podrían encontrar consuelo con un cambio de gobierno? Necesitan el cambio. ¿Será? Ponía la esperanza en que hubiera políticos que los ayudaran. No, señores. Tampoco la sed de venganza. Uy, ese soldado me robó. Dios, quiero ver tu justicia. No, eso no consuela. Tampoco les consolaba la negación de la realidad. No, esto no está pasando, esto es un sueño. No, esto... y distraerse como si no estuviera en la vida real. Eso es escapismo, eso no es de Dios. O la tendencia a echar culpas a otros. No, hermano, nada de eso podía consolarlo. Lo único que consolaba al creyente bajo prueba era la mirada prometedora hacia el futuro, cuando Jesús volverá. Y sigue siendo eso verdad para nosotros hoy. Ese día, como hemos dicho, la gracia especial que hoy día es invisible, que es privada, será pública, será visible. Dice la Peshita: depositen la esperanza en el gozo que les vendrá en la manifestación de Jesucristo nuestro Señor. Entonces se puede alcanzar a imaginar el gozo suyo como hijo de Dios salvado cuando Cristo regrese. Ya no cabe más lo que hemos hecho en esta vida: profesiones, diplomas, bienes y inmuebles, deportes, vehículos, entretenimiento. Todo eso ya pasa a un plano del olvido, hermano. Está el Señor. ¿Podemos imaginarnos ese gozo? Si nos emocionamos cuando vemos a un hermano que hace tiempo no vemos, o un familiar que queremos mucho. Si nos emocionamos cuando conocemos a nuevos hermanos que nos visitan. Si nos ponemos contentos cuando hacemos culto unido con los hermanos de la iglesia de Bucaramanga, o hacemos convenciones. Si sentimos gozo cuando conocemos a un hermano que es conocido pues, en varios países porque predica sana doctrina. ¿Usted puede llegar a imaginarse cómo sea el gozo de conocer al Señor?
Pues pensemos en ese gozo. Ese es el verdadero gozo, que es una catapulta para estar bien de ánimo en medio de la prueba. Miremos Efesios 2:7. Dice: a fin de mostrar en los siglos venideros, o sea, en la segunda venida, las sobreabundantes riquezas de su gracia. Miren que son expresiones que se usan porque es demasiada gloria, hermano. Dice: la esperanza que traerá la manifestación de Jesucristo, dice Pedro. Pero Pablo dice: las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros. Anote Colosenses 3:4, también habla en ese mismo sentido. Dice: cuando Cristo en nuestra vida sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Eso es lo que esperamos. Donde ya no habrá ahí sí más dolor ni lágrimas, tristeza ni muerte, ni enfermedad ni pecado. Libres al fin. Entonces cada peregrino elegido debe estar con el entendimiento o la mente ceñida, preparada, lista, y un espíritu sobrio. Bueno, volvamos al texto de Pedro, sigamos adelante. 14 dice: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Amén. Entonces, espero completamente la gracia que se me traerá cuando Cristo se revele. Amén. Pero no solamente vamos a estar listos en la mente o en el espíritu, en el alma. Porque el cristianismo no es algo meramente espiritual. El cristianismo también es algo externo, algo que se puede palpar. Es decir, ahora Pedro va a hablarle a los hermanos de que deben cuidarse en cuerpo y conducta. Dice: no se conformen a los deseos que antes tuvieron cuando estaban en la ignorancia. Ningún hijo de Dios puede conformarse a los mismos deseos que disfrutaba cuando no había sido alcanzado por la gracia salvadora. Y ese conformarse significa amoldarse. Amoldarse, o sea, nosotros tenemos un molde diferente al de la gente de afuera. ¿Cómo es la gente de afuera? ¿Cómo era el cristiano antes de Cristo? Estaba sumido en ¿qué? Dos cosas básicamente. Primero, la ignorancia. Dice Pedro, ignorancia. Y esa ignorancia no es solamente que no venían a culto y no escuchaban las prédicas positivas. O sea, no sabían porque no tenían conocimiento. No, esto es más terrible aún. Ignorancia no es solamente tener falta de conocimiento. Ignorancia es no conocer a Dios. No estar en una relación con Dios. Y precisamente por esa ignorancia era que ellos llevan su vida y nosotros llevamos nuestra vida antes sumidos en los deseos que Dios declara pecaminosos. Entonces estábamos sumidos en la ignorancia y en la egolatría, todo girando alrededor de nuestro sentir, autocomplacencia, los deseos, darles rienda suelta, disfrutar, vivir la vida, ser felices de esa forma. Ese es el mundo. Miremos Romanos 12:2. Dice: no se adapten o no se conformen a este mundo,
sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Miren que es lo mismo que Pedro está diciendo, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Impresionante. Lo mismo que Pedro está hablando. En vez de amoldar nuestra mente al mundo, siguiendo lo que el mundo sigue, más bien amoldemos la mente a ceñir el entendimiento, los lomos del entendimiento y un espíritu sobrio. Solo así podemos discernir cuál es la voluntad de Dios. Anote Efesios 4:18 y sigamos con el texto de Pedro. Nos vamos a Pedro. ¿Qué más había dicho Pedro? Como hijos obedientes. ¿Saben por qué son capaces los peregrinos elegidos? Porque ellos siguen estando en el mundo y siguen siendo personas de carne y hueso. Pero ¿por qué son capaces de no seguir lo mismo que siguen todos los demás? Porque son hijos de Dios. Son hijos de Dios. Y son hijos de Dios obedientes. La obediencia sincera a la voluntad de Dios es lo que marca la vida de los hijos de Dios. Ahí estamos en 1 Pedro 1. Recordemos, versículo 2. ¿Se acuerdan qué decía? Dice, según la presencia de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, ¿qué? Para obedecer a Jesucristo. Ya nos había dicho. O sea, si alguien fue elegido, fue para ser obediente, no para que sea una persona libertina, como entonces siempre va a ser salva, entonces va a vivir como le dé la gana la vida. No. La obediencia es la característica de los hijos de Dios. Es un vivir marcado por la santidad. Y esa santidad no es un mero esfuerzo por ganarse el favor de Dios, sino que es una respuesta natural al llamamiento que nos hizo el Señor. Volvamos a Pedro, miren el versículo 15. Dice, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos. ¿En qué? En toda su manera de vivir. Dígame qué se sale de eso. Toda su manera de vivir, toda lo que usted hace en el día a día, los hábitos, las cosas más simples, todo debe reflejar la santidad, porque si somos hijos de Dios, estamos en constante obediencia a su palabra. La santidad emana de nuestras ropas, porque el Señor nos llamó, nos escogió para eso. Entonces, si somos hijos del Dios vivo, que es santo, vivimos acordes a la fe y la esperanza. ¿Cómo? Siendo santos en toda nuestra manera de vivir. Mateo 5:8 decía, sean perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto, dijo Jesús. Anótese otro texto, Efesios 5:1. Hay pasajes que no alcanzamos a leer. Hermano, sigamos adelante con Pedro, verso 16. Dice, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Esta verdad de una santidad práctica es algo que se ha testificado a lo largo de toda la Biblia desde el Pentateuco. Sean santos porque yo soy santo. Y aquí está citando el Levítico 11. Es más, leamos otro texto, Levítico 20:26. Dice, me serán pues ustedes santos, porque yo el Señor soy santo. Y los he apartado de los pueblos para que sean míos. La gente dice que todos son hijos de Dios.
No hay hijo de Dios que no sea santo ni obediente. Y yo eso no lo veo en el mundo. Y usted tampoco, hermano. ¿O sí? ¿Cómo pueden obedecer algo que ni conocen? No conocen a Dios, no conocen su palabra. Si están sumidos en los placeres, en la mundanalidad, en la inmundicia, ¿cómo se atreven a decir que son hijos de Dios si Él es santo? ¿Cómo puede evidenciarse que alguien fue elegido por el Padre, redimido por el Hijo y santificado por el Espíritu Santo? Por la obediencia a la palabra. Eso significa que cada vez más nosotros, aunque somos gente pues normal, seres humanos también, vamos cada vez alejándonos más de la similitud con la gente del mundo, para parecernos más al que nos llamó. Así como somos hijos de Dios y los hijos se parecen a los padres, los que son hijos de Dios se parecen a su Padre. Así de sencillo. Segundo punto: motivaciones para la santidad. Versículo 17, lo vamos a ver. Dice: y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor durante todo el tiempo de su peregrinación. Nadie, aparte de los santos, puede invocar a Dios por Padre, porque Dios no tiene hijos pecadores. Todo el que invoca a Dios como Padre, que es capaz de decir el Padre Nuestro con limpia conciencia, es porque es hijo de Dios y es santo y obediente. Y otra cosa, hermano, es que Dios es el juez de todo el mundo. ¿Usted se imagina qué significa ser hijo del juez? Eso significa que si somos hijos del juez, el juez no es alguien que tenga favoritismos. Él es imparcial, o sea, él también va a juzgar a sus hijos. Y los hijos saben que van a ser juzgados por el Señor. Por lo tanto, tienen un buen incentivo para ser santos. Porque su Padre, aunque los ama y los ha escogido y les tiene una herencia, los va a juzgar. Porque Dios es imparcial. Aún los peregrinos elegidos seremos juzgados por Dios por cada acción y por cada manera de conducirnos en esta vida. Dice en la Nueva Traducción Viviente: tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Estamos acá temporal, pero como sea que estemos viviendo, hermano, cada detalle va a ser puesto bajo el juicio de Dios. Por eso dice: condúzcanse en temor. Primer incentivo para vivir en santidad: el temor. Temor de Dios. Necesitamos temor de Dios. Y el temor de Dios implica juicio. O sea, yo sé que para el que está en Cristo no hay condenación, pero sí hay juicio. Sí hay juicio. Sí hay juicio, hermano. Mateo 16:27, Romanos 14:10 nos dice que compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y vamos a recibir retribución por cada cosa que hayamos hecho. ¿No hay condenación para el creyente, el Hijo de Dios, santo y obediente? No. Pero sí hay una recompensa. Y esa recompensa dependerá en gran medida o en cierta medida de las cosas hechas o dejadas de hacer mientras vivimos. Entonces, primer incentivo, motivación para la santidad, el temor de Dios. Segunda motivación, versículo 18. Sabiendo que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. No solo el temor de Dios es un incentivo eficaz para conducirnos de manera coherente
con nuestro llamamiento, con nuestra profesión de fe, con nuestra esperanza, sino también recordar la obra de redención que recibimos de Jesús. ¿De qué nos rescató Cristo? ¿Qué dice Pedro? De nuestra vana manera de vivir, conformados a los deseos, acabamos ahorita de verlo, ignorantes, corruptos, eso éramos, y eso lo heredamos y lo aprendimos de nuestros padres terrenales. Y Cristo nos rescató de esa condición. ¿Cómo? ¿Pagando con oro o con plata? No. Ni siquiera utilizó ninguna cosa corruptible o algo creado. Utilizó su sangre preciosa. Para eso sirve la sangre de Cristo. Hoy día hay movimiento que usa la sangre de Cristo hasta para hacer un negocio. Aplican la sangre de Cristo para echar demonios supuestamente, para sanar enfermos, para esto, para lo otro. Sangre de Cristo para tal. Y, hermano, eso es una profanación. La sangre de Cristo es exclusivamente para el perdón de los pecados y fue derramada una sola vez y punto. El precio y la expiación fue altísimo, porque altísimo fue aquel que derramó su sangre por rociamiento, como vimos hoy en el día de Yom Kippur, en Levítico. Y también ahí mismo, miren el versículo 2. Miren cómo Pedro ya nos había dado el bosquejo de su prédica. ¿Se acuerdan? Decía, para obedecer a Jesucristo y ¿qué? Y ser rociados con su sangre. Ya él había hablado de eso. El Señor Jesús ofreció su cuerpo en sacrificio como un cordero sin mancha ni contaminación. Y algo muy interesante, miremos el 20. Dice, Él estaba preparado, 1 Pedro 1:20, desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Miren que Pedro ha estado hablando de cosas que ocurren antes de la creación. ¿Qué vimos? La presciencia. ¿Presciencia qué era? Que Dios decretó la elección de algunos, a esos los predestinó. Pero aquí nos está hablando ahora de otra cosa que también había sido predestinada, ¿qué? La obra salvadora de Cristo. Ya estaba predestinada desde antes de la fundación del mundo. ¿Y en qué se basó? ¿Qué dice el versículo 20? ¿En las obras o en la fe de la gente? No, dice, en el amor de Dios. Es lo mismo que enseña Pablo en Efesios 1, no hay contradicción. Démonos cuenta, la salvación es una obra trinitaria. El Padre decretó que su Hijo vendría y efectivamente Él vino para cumplir lo que el Padre decretó. Y gracias a esa obra trinitaria de salvación, nosotros hoy podemos creer, podemos perseverar en la fe, en el futuro. Leamos otra vez Pedro, versículo 21. Que por medio de Él, o sea de Cristo, ustedes son creyentes en Dios, el que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que su fe y esperanza sean en Dios. Nuestra fe y nuestra esperanza están fundadas en la persona misma de Dios, tan cierto como que el Padre resucitó a Cristo de los muertos y le dio gloria, tal como la tenía en la eternidad. Amén. Para terminar, hermanos, digamos algunas aplicaciones. De nuestros padres heredamos una inclinación natural hacia la vanidad. Por eso nuestro pasado estuvo marcado por un andar pecaminoso. Pero ahora somos hijos del Padre Celestial. Por lo tanto, nuestra vida está marcada ¿por qué? Por la santidad. La santidad. Así que tenemos razones de peso para conducirnos de forma agradable a Dios aún en medio del sufrimiento.
Y hermanos, desde la comodidad donde estamos, es muy difícil imaginarnos cómo reaccionaríamos frente al dolor. Muy difícil. Pero, aunque no somos capaces de imaginar las cosas o de predecirlas, si tenemos un estudio sobrio de la palabra de Dios, vamos a tener una fuente objetiva por medio de la cual vamos a estar preparados para cuando llegue el dolor o el sufrimiento, la pérdida, la tribulación. Todo esto que usted está recibiendo y yo nos está fortaleciendo para lo que eventualmente la providencia de Dios nos depara. Y no significa estar viviendo bajo la zozobra que hay que será entonces lo que voy a sufrir. No. Es por el contrario, el gozo y la esperanza por lo que voy a recibir cuando Cristo vuelva. ¿Cómo cambia, cierto, el enfoque? Todos los cristianos, por lo tanto, tienen el deber de ejercitarse en su entendimiento de las verdades de su salvación. ¿Somos conscientes de lo que creemos? ¿De lo que usted dice creer? ¿Usted entiende por qué cree lo que cree? Pues bien, eso es ceñirse los lomos del entendimiento. Pero algo muy especial. Hay veces que nuestras capacidades intelectuales son limitadas y no podemos entender muchas cosas. Nos vamos a morir sin entender muchas cosas bíblicas. Pero la gracia de Dios nos capacitará para entender todo lo que necesitamos puntualmente para cada prueba que pasemos. Ese es el Señor. La esperanza viva también nos va a capacitar en el temor de Dios y en una vida de gratitud hacia la obra de Cristo. ¿Cuáles eran las motivaciones para vivir en santidad? El temor de Dios y contemplar lo que Jesús hizo por nosotros con su sangre. ¿Sí? Entonces, contemplar esto fortalece nuestra esperanza, fortalece nuestro ánimo para vivir una vida agradable al Señor en todas las áreas de nuestra manera de vivir. Recordemos, Israel en el antiguo pacto fue rescatado de la esclavitud y anduvo peregrino hacia la tierra prometida. Hoy, el Israel del nuevo pacto, fuimos redimidos de nuestra pasada condición de vanidad y ahora somos peregrinos hacia la herencia celestial. Lo mismo. Nosotros no estamos sometidos a preceptos ceremoniales y civiles como la iglesia del Antiguo Testamento, pero de todas formas la iglesia del Nuevo Pacto sí sigue siendo llamada a la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y el que dice ser de Él, siendo Él puro, debe ser puro y andar como Él andó. Primera de Juan 5:6. Amén. Oremos.